Pineda, él es coordinador del área laboral del CITED, del Sindicato Magisterial. Bueno, vamos a hacer contacto con él. Gabriel, ¿cómo estás? Buenos días. Muy buenos días. Sí, adelante, escuchamos. Agradecerte de recibir esta llamada. Sí, por supuesto. Queremos señalar que varias de las cosas que acaba de mencionar el señor secretario de Educación, a quien conocemos también desde hace un tiempo, son inexactas o son verdades a medias. La alianza que acabamos de hacer los sindicatos, 3 de ellos, y además el otro sindicato encabezado por Hernán Domínguez, también se ha manifestado en el mismo sentido. O sea, los 4 sindicatos estamos en desacuerdo con la actuación de la autoridad educativa, en tanto que no resuelve los problemas de los trabajadores de la educación. La alianza es producto de la actuación irregular, irresponsable de varios funcionarios de la Secretaría de Educación que están bajo el mando del secretario de Educación. Entonces, no es correcto el asunto de que el sindicato o los sindicatos están en el interés de tener el control de la Secretaría de Educación. Nuestra alianza es por la defensa de los derechos de los trabajadores, evitar la insistente violación de los acuerdos verbales o escritos por parte de la autoridad. Como para darte un ejemplo, en febrero el gobierno del estado, la Secretaría de Educación, firmó una minuta con uno de los sindicatos, que fue el CENTE, y en reuniones con nosotros, autoridades de la Secretaría nos dijeron que no importaba que se firmaran minutas o acuerdos, que al fin de cuentas no se iban a cumplir. Yo creo que es una actuación irresponsable de autoridades hacer ese tipo de planteamiento. Por eso nuestra reacción como sindicatos por la defensa de los trabajadores. La falta de atención a los problemas. Nos podemos reunir, y en el caso de CITED en particular, nos hemos reunido varias veces con los distintos niveles de autoridad de la Secretaría, pero no hay una respuesta ni resolución a los problemas que planteamos de los trabajadores de la educación. A nosotros, el señor secretario de Educación, ni ninguna autoridad nos puede decir que estamos pidiendo cosas para nuestro beneficio personal, ni de los secretarios, ni generales, ni de los miembros del sindicato. Hasta el día de hoy, en nuestra actuación, ha sido reiterada nuestra preocupación porque se resuelvan los trabajadores, los problemas de los trabajadores. Quiero darte un ejemplo también de las secundarias técnicas y secundarias generales. Secundarias que los maestros tuvieron que manifestarse cerrando escuelas, lamentablemente, yéndose a manifestar a la Secretaría de Educación porque sus derechos, conforme a la ley del trabajo, eran violentados por la autoridad. Y quiero decirte que hasta el día de hoy esos asuntos transitaron desde un jefe de departamento, un director del nivel, un subsecretario de Educación Básica y hasta el propio secretario. Y hasta el día de hoy, que tiene más de 4 meses que lo planteamos, o desde que iniciamos la gestión, no hubo respuesta. De reuniones han sido irregulares. Yo acompañé personalmente al secretario general del CITED y en nuestra primera reunión con él dijo que regresando de México nos reuníamos con todas las áreas de la Secretaría para identificarnos, para presentarnos con nuestros homólogos. Hasta el día de hoy esa reunión no se celebra. Hace más de 3 semanas, 4 semanas, volvió el secretario general a hacer el mismo planteamiento, se comprometió a ponerle día, lugar y fecha y hora para celebrar esa reunión. Hasta el día de hoy esas reuniones no se han celebrado porque no ha tenido tiempo de programarlas. Quiero comentarte entonces que la alianza no es producto de intereses personales de las organizaciones
de la cúpula, como nos dicen, sino de la desatención que hay en la resolución de los problemas del magisterio. Por ahorita aquí sería mi comentario, no sé si hay alguna pregunta. Sí, por supuesto. ¿Ustedes protestarán hoy, además de la Secretaría de Educación, en algún otro punto? Sí, hay tenemos una estrategia de hacer llegar nuestras opiniones, de alzar nuestra voz, de decirle a las autoridades y a la sociedad que nuestro interés es la resolución de los problemas, pero ante una autoridad que no ha mostrado capacidad e interés de resolverlos, sino ha ido alargando supuestas respuestas que se están revisando, es necesario pues que nosotros demos a conocer esto. También quiero decirte que... ¿Y a dónde irán, además de la Secretaría de Educación? Pues se va a determinar ahí, y seguramente que se hará alguna manifestación también. Si no nos atienden en Secretaría de Educación, se hará una presencia donde el señor gobernador nos escuche, donde los diputados escuchen también la voz del magisterio. No somos la cúpula nada más la que se está manifestando, y pues estaremos también ahí dando a conocer ante los diputados y el Tribunal Superior de Justicia. Estos irán al Congreso, a Plaza de Armas. Así es, ahí bien, donde el pueblo tiene la posibilidad de expresarse de manera libre, de manera civilizada, pero también queremos una autoridad que escuche al magisterio. Gabriel, el gobierno del estado ha sido claro y ha dicho: no vamos a ceder en la petición. Yo creo que la petición de las organizaciones también está planteada, porque no es posible pues que los asuntos no se resuelvan. Entonces, tampoco, ¿qué? ¿Se irá a un paro? Sí, quiero decir aquí, creo que todos los asuntos que tratan los sindicatos con la autoridad, y la autoridad otorga las peticiones, es porque hubo un convenio, un acuerdo entre las partes. A veces son verbales. Quiero decirte que nosotros hemos atendido acuerdos con esta autoridad verbales, pero no hemos tenido respuestas. O sea, no han sostenido la palabra que empeñan en la resolución de los problemas del magisterio. Y también pues ya entendimos que aunque firmemos minutas, que ellos se comprometan a resolver, se comprometan a atender, tampoco van a atender aunque esté escrito. Gabriel, insisto, Gabriel, el gobierno del estado ha dicho que no cederá a la petición de cambiar al secretario de Educación, Rodolfo Lara. ¿Esto implicará que el lunes estén en paro de labores? Hoy va a decidirse en la manifestación con los trabajadores de la educación, y ante la falta de respuesta, porque pues esto no solamente es mediático, nosotros estamos hablando porque hay una réplica, y no se trata de mensajes, se trata de sentarnos, dialogar, revisar cuál es el asunto que genera la problemática, y la postura de los sindicatos también ya está planteada. Hemos manifestado que uno de los puntos es que el secretario dejó de ser un interlocutor. Deja de ser alguien interlocutor cuando no resuelve, cuando no tiene una respuesta fundada y motivada a los asuntos. Si a nosotros nos dicen esto no se puede porque la ley dice esto y esto, lo entendemos, claro que hay diálogo, pero si no nada más es un no, pues tampoco eso no es diálogo. Y nosotros nos hemos sentado, dialogado, expuesto los asuntos. Ahora le toca al gobierno también decirnos por qué las autoridades están actuando así, con una cerrazón y una falta de respuesta a estos asuntos que se vienen planteando, que no son de ahorita, pues, ni de estas dirigencias. Quiero comentar, entonces, reiterar que la postura es la salida del señor secretario de Educación ante la falta de respuesta. No es cierto que nosotros estemos buscando controlar la Secretaría de Educación. Se dio un ejemplo como el caso del yerno de la
maestra del Bester, pero eso fue aceptado por la autoridad, por el Poder Ejecutivo. Y lo mismo aquí en Tabasco. ¿Quién designa a los funcionarios de una Secretaría de Estado? El señor gobernador y el secretario de Educación. Y por eso decía el secretario Lara que van a proceder contra las autoridades de la anterior administración, precisamente por todas las cuestiones que cometió, por todas las irregularidades. Pero bueno, eso es otro asunto, es parte del tema, pero es otro asunto. Lo importante aquí es que ustedes siguen en su posición, siguen ustedes señalando el tema principal de la salida de Rodolfo Lara. El gobierno ha hecho lo mismo y ha dicho que darán la batalla, que no cederán a las peticiones de la Alianza Magisterial. Bien, Gabriel, pues vamos a estar pendientes. Solamente reiterar que la batalla tiene que ser en la mesa, con fundamentos y con respeto. Y eso es lo que nosotros hemos manifestado. Porque ha habido algunos excesos o algunas situaciones que se pueden decir que son incivilizadas, pues ante la cerrazón de una autoridad que no resuelve los problemas. Pero se ven muy mal los maestros actuando de esa manera, parecen porros más que maestros, ¿no te parece? Lamentablemente a veces algunos compañeros pues ya llegan a exacerbarse, llegan ante la impotencia de la gente actúa. ¿Y cuál es el ejemplo que están dando a los alumnos? Yo sí cuestiono mucho esta parte, Gabriel, porque yo lo entiendo. Se ve muy mal. Ustedes deben de ser ejemplos. Se supone que la vocación, el diálogo, el servicio tiene que estar ante todo y no pueden actuar como porros, como delincuentes, y así han actuado muchas veces. Pero no es la generalidad, es como señalar a todas las autoridades por como actúan algunas autoridades. Es correcto, estamos hablando de estos grupos que entran en esta dinámica, pero bueno, dicen que estos grupos son enviados por la cúpula. Lo mismo podríamos decir, pues, por ejemplo, ahorita los señalamientos del PAN, pues podemos hacer señalamientos que tal vez obedecen a otro tipo de interés, porque en su momento, teniendo diputados, teniendo elementos para dar seguimiento, porque el CITED tuvo una clara y fuerte confrontación con el gobierno anterior. ¿Y quién señalaba? Al final del tiempo nos dio la razón por todas las irregularidades que se presentaron en distintos sectores del Estado, manifestaciones de constructores, del sector ganadero, etcétera, ¿no? Entonces, si usted venía exigiendo, y ahorita estamos en lo mismo, estamos exigiendo un buen interlocutor. Por eso es necesario el cambio del secretario de Educación. Bien. Que resuelva. No puede ser que un asunto de una escuela, de la técnica 35, tenemos como 15 escuelas técnicas con problemas. Sí, si quisiéramos nosotros, ya los hubiéramos sacado de la escuela y que se manifieste. Se ha agotado la parte legal, la parte del diálogo, sin respuesta. Pero además, nuestra postura es con base a la ley. Le corresponde este derecho a los trabajadores, que se le dé. Y encontramos la razón para responder. Entonces, si queremos que esto mejore, debe haber una autoridad que realmente dé respuesta y no que se justifique en cosas del pasado. No podemos aceptar que por la falta de recursos, no podemos aceptar que un subsecretario como el de Educación Básica, desde mayo, violentando el derecho de una trabajadora de un CENDI que está al lado de ahí de la propia secretaría, haya propuesto a una persona violentando el derecho de ascenso a la plaza vacante cuando él envía una recomendada. Y hasta el día de hoy se acordó, verbalmente se acordó porque se le expuso el asunto, que no le correspondía a la plaza a esa persona externa, que había un trabajador con derecho. Y el acuerdo fue que se haga el cambio, que la propuesta del subsecretario pasara a ocupar la plaza vacante, que dejaría la trabajadora. Pues se están violentando un derecho. Entonces una autoridad que hace eso no tiene la calidad para decir, los sindicatos proponen familiares y recomendados. ¿Y es así? ¿Proponen sindicato familiares y recomendados? Proponemos familiares de trabajadores de la educación a petición de ellos. ¿No familiares de los líderes sindicales? No, yo creo que ese asunto es... ¿Es mentira del secretario Lara? Porque dice que tiene pruebas, que ahí están las solicitudes que han hecho los sindicatos, donde proponían a la sobrina de Roger, donde proponían al hijo de... Son hijos de trabajadores
Sí, pero de los líderes sindicales se ven bien eso, que los propios líderes pongan a su gente y dicen que muchas veces sin los merecimientos, sin tener en ese momento los merecimientos para ocupar la posición. No, mira, yo creo que aquí se atiende porque los sindicatos proponen a solicitud de los trabajadores de la educación. Entonces sí hay un reconocimiento que los líderes sindicales proponen a amigos y a familiares. Se proponen sí lo hay, no lo puedo negar. ¿Y es correcto? Gabriel, ¿es correcto? ¿Moralmente ético es? Si cumplen con los requisitos, sí. Pero es que están diciendo que no cumplen con los requisitos, que lo que están haciendo es favorecer precisamente a los familiares y amigos de los líderes sindicales. Mira, ahí quiero pues señalar lo siguiente. Los sindicatos hacen propuestas, pero no solamente de familiares. Podemos decirte que tenemos una lista bastante amplia de propuestas a favor de distintos hijos de trabajadores, de personal externo que ha llegado a solicitar plaza y si hay la oportunidad se les otorga el apoyo, pero no es exclusivo de proponer a los familiares de los líderes sindicales. Sin duda, pues nos genera una expresión inequívoca, en mi opinión, de que porque sea sobrina de tal dirigente, pues no puede tener derecho. Diego Ánimas proponiendo a su propio hijo, ¿no es un exceso? Pues bueno, eso ya es algo que tienen que valorar también los dirigentes, ¿no? Pero no. Sí, claro, pero es correcto. ¿Tú crees que es correcto y es parejo para el resto de los sindicalizados? Cuando están haciendo un esfuerzo para tener precisamente los merecimientos y poder ocupar esas plazas. Mira, si fuera la regla general, yo mismo te diría, yo no estaría de acuerdo con ese tipo de cosas. Cuando se atiende en alguna ocasión ese tipo de peticiones, yo creo que es válido. Como podría decirte que en todos los gobiernos, como en el actual, pues también se han encontrado los vínculos familiares en distintos cargos y tanto en los distintos niveles de gobierno. Y bueno, pues es quien propone, pues ahí está, o sea, entonces no son asuntos nada más exclusivos de los sindicatos magisteriales. Yo podría decirte que también en el sector de comunicación, pues también las concesiones de radio también han pasado de familia a familia, ¿no? Entonces son situaciones... Pues, pero eso no tiene nada que ver las concesiones de radio, ahí estás mal informado. Son concesiones del Estado que se pagan, que se cumple todo un procedimiento, que hay una norma y que no tienen lo absoluto nada que ver con lo que estás diciendo. Pues o sea, acá son recursos públicos también y que están ni siquiera a la venta. Pero los procedimientos de las concesiones de radio se siguen y se cumplen, y aquí ustedes no están cumpliendo, es lo que dice la autoridad, que están pretendiendo meter a sus familiares sin los merecimientos, y que esto no es correcto en los procedimientos. Una cosa no me parece que tenga que ver con la otra, estás equivocado. En el CITEP platicamos del asunto de las 5 claves de telesecundaria. Y tanto al jefe del departamento, al director de secundaria, al subsecretario, al propio secretario de Educación, cuando nos dicen es que no cumplen la norma, es que no presentaron examen, es que aquello y el otro. Nosotros, el propio secretario general, le dijo, señor, de las 5 propuestas del CITEP, díganos usted cuál está en esas condiciones y nosotros podemos hacer el cambio en esas propuestas. No nos dieron respuesta en ningún sentido, ninguno de los niveles de autoridad de la Secretaría de Educación. ¿Se puede creer esto, Gabriel, cuando justamente están diciendo públicamente que la reacción de ustedes de esta alianza magisterial se da precisamente porque no les permitieron meter a la gente que ustedes propusieron, entre otras cosas que se comentó esta mañana? ¿Es creíble que la autoridad no les dé respuesta cuando ustedes están haciendo esta petición? No, mira, yo creo que claro que la sociedad también tiene que creer. La sociedad en Tabasco ya no se deja engañar. Creo que la autoridad tiene que revisar bien cómo están trabajando sus funcionarios, porque nosotros sí podemos decirle
hemos planteado los problemas de los trabajadores de la educación y no han resuelto. Evaden a toda costa signar acuerdos donde se comprometen a cumplir los derechos de los trabajadores. Entonces, nosotros sí tenemos la observación, los elementos para decirle a la autoridad, señores, ustedes no han cumplido. Bien, pues esto está muy interesante porque la autoridad dice también tener elementos, tener pruebas que van a ser públicas, que van a exhibir, que ya están los procedimientos a las distintas instancias y pues yo creo que es una manera de que las cosas se clarifiquen y de que las cosas se pongan sobre la mesa, precisamente presentando pruebas. Ustedes presentan su verdad, la autoridad presenta la suya y al final de cuentas que sea también la autoridad la que deslinde. Gabriel, yo agradezco mucho tu llamada, vamos a estar pendientes del seguimiento de todo lo que ocurra en este día, en esta protesta que están llevando a cabo. Gracias, muy amable por el tiempo y por el diálogo que acabamos de tener, y sin duda nuestros dirigentes van a dar a conocer un posicionamiento muy preciso en los siguientes momentos, horas, en lo que se desarrolla esta manifestación. Bien, hasta luego, Gabriel. Buen día. Buenos días. Es coordinador del área laboral del CITED haciendo réplica